Hoy me he puesto un desafío: contar en 5 minutos la historia del intento de Alfonso Quiñones Molina para que lo reeligieran presidente de El Salvador. Quiñones formaba parte de la llamada dinastía Meléndez Quiñones. Sus cuñados, Carlos y Jorge Meléndez, fueron presidentes antes que él. Es más, antes de ser elegido para dirigir los destinos del país en 1923, había sido alcalde de San Salvador y presidente provisional en 2 ocasiones. Se puede decir que al doctor Quiñones le gustaba el poder sin restricciones. Durante todo su periodo presidencial mantuvo el estado de sitio, limitando los derechos constitucionales de la población. Es más, los periodistas de oposición tuvieron que salir al exilio. Cuando llegó el tercer año de su mandato, decidió que él quería que lo reeligiera, a pesar de que lo prohibía la Constitución. La campaña para lograr la reelección se llevó a cabo en etapas. La primera fue deshacerse de la competencia. A finales de 1925, Rodolfo Schönenberg, uno de sus ministros, indicó interés en ser el próximo presidente. Inmediatamente, Quiñones lo despachó a España como representante diplomático. Además, circulaban rumores de que el vicepresidente, Pío Romero Bosque, era un buen candidato para suceder a Quiñones Molina. Esto tampoco le gustó al señor presidente, y sin más ni menos, en febrero, se anunció que Romero Bosque iba a salir del país por varios meses. Estaba claro, el presidente quería apartarlo de San Salvador para que no le hiciera sombra. Ya con sus 2 posibles rivales fuera del país, comenzó la segunda etapa, las giras presidenciales. La primera fue en enero y en esa ocasión visitó San Vicente, Sensuntepeque, Usulután y San Miguel. Luego, en febrero, se dirigió a Occidente, Santa Ana, Sonsonate y Ahuachapán. En marzo se fue a la Costa del Bálsamo. Primero Santa Tecla con dirección a Comasagua, luego Jayaque y Teotepeque. Los informes del representante de Estados Unidos reconocían que esas giras realmente eran parte de una campaña para reelegirse. Después de las giras comenzó una tercera etapa en agosto, con la organización de cabildos abiertos en todo el país. El objeto era recoger firmas, pidiendo que se convocara una asamblea constituyente para cambiar el artículo de la Constitución que impedía la reelección. Este informe del ministro de Estados Unidos habla de cabildos abiertos en Ahuachapán, San Lorenzo, San Pedro Puxtla, Turín, Tacuba, Atiquizaya y San Francisco Menéndez. Ahora, tomen en cuenta que las elecciones estaban programadas para principios de enero de 1927. O sea que de agosto a enero había poco más de 4 meses y todavía no había ningún rival para el presidente. Para septiembre se habla de más de 140,000 personas que habían firmado peticiones en los cabildos abiertos. El 8 de noviembre apareció en el periódico El Salvadoreño, una publicación que realmente era controlada por Quiñones, una boleta para que la gente la llenara y enviara al periódico. Era una especie de encuesta de opinión informal, algo similar a esas encuestas que aparecen en Twitter de vez en cuando. La gente vota en Twitter y, por supuesto, los resultados no tienen ningún valor estadístico, no significa nada, pero sí tienen un valor propagandístico, porque luego permiten decir tantas y tantas personas quieren que Quiñones sea candidato. Para el 22 de noviembre, el proceso de los cabildos abiertos culminó con uno impresionante en San Salvador, al que asistieron realmente miles de personas frente al Teatro Nacional. Luego comenzó una cuarta etapa del proceso que fue una verdadera sorpresa. Para diciembre ya había regresado Pío Romero Bosque de su largo viaje. Y el 8 de diciembre, sin noticia previa, se reunió una convención del partido oficial, en la que se acordó que Pío Romero Bosque iba a ser el candidato del gobierno a la presidencia. Y el doctor Quiñones estuvo de acuerdo. Todo el mundo se quedó con la boca abierta. Desde ese momento quedó claro
que Quiñones ya había abandonado el plan de reelegirse. Finalmente, cuando se llevaron a cabo las elecciones en enero de 1927, ganó, como se esperaba, Pío Romero Bosque, el candidato oficial. Entonces, la pregunta que nos queda es ¿por qué razón Quiñones abandonó el plan de reelegirse? Hay un documento del enviado de Estados Unidos que nos muestra que el Departamento de Estado le dio señales muy claras a Quiñones, diciéndole que no toleraría la reelección, porque El Salvador había firmado los tratados de Washington de 1923, y estos prohibían explícitamente el reconocimiento de gobiernos que llegaban al poder por golpe de Estado o violando la Constitución. De esta forma terminó el proyecto de reelección de Alfonso Quiñones Molina. Muchas gracias por su atención.